días, qué gusto poder saludarles a todos ustedes que nos siguen a través de la señal Sin Fronteras de Teleuniverso. Hoy en una nueva ocasión para llevarles informaciones de salud y bienestar. Y con un tema que nos interesa muchísimo porque pocas veces hemos conversado del tema desde la parte de la medicina fetal. Para eso nos acompaña la doctora Juana Esteves, ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal. ¿Lo dije bien, doctora? Sí, muy bien. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Sabemos que a los pacientes que le están esperando, ustedes saben que ella está aquí, porque también está conversando con toda la comunidad y con todos ustedes que nos siguen tanto en redes sociales como también por televisión. Doctora, hablemos un poquito para orientar de qué es la medicina materno-fetal. Bien, la medicina materno-fetal es una subespecialidad de la obstetricia. Esta se encarga de realizar los estudios diagnósticos y terapéuticos en el feto. El feto es nuestro paciente. O sea, la madre es un paciente aparte y el feto es un paciente aparte. Entonces, ¿Cuál es la dinámica a la hora entonces de yo decidir visitar un especialista materno-fetal o por default, por ejemplo, salgo embarazada, mi ginecobstetra me puede referir o yo decido como paciente? Ok, perfecto. Lo que sucede es que se supone, según las guías internacionales, que todas las pacientes embarazadas deben practicarse por lo menos 3 sonografías que son esenciales durante el embarazo, en cada trimestre. Existe una sonografía del primer trimestre, que se le llama tamizaje del primer trimestre o sonografía genética, la sonografía morfológica que se realiza en el segundo trimestre y luego entonces se considera que es importante realizar un seguimiento del crecimiento del feto. Esas serían las pruebas prenatales, ¿verdad? A la que usted se refiere. Son estudios sonográficos prenatales. Perfecto. Entonces, usted entiende que, bueno, yo digo que las madres de hoy, las madres modernas, tienen un poder sobre la información porque tienen acceso. Entonces, aquellas que no, la importancia de poder realizarse esos estudios prenatales, esas imágenes, porque, doctora, aunque usted no lo crea, yo he escuchado a un persona diciendo: tú te criaste, o sea, madres a las hijas, y yo no te hice nada de eso no es necesario. ¿Cómo es posible que se dé eso aún en nuestros tiempos? Ok, mire, lo que sucede es que yo siempre digo que el embarazo como tal es una caja de Pandora. Entonces, una caja de Pandora es un misterio. Nosotros con simplemente mirar al embarazado no estamos mirando al feto. Pero la medicina materno-fetal es quien destapa esa caja de Pandora. Es quien tiene la bola de cristal que puede observar y puede predecir lo que puede suceder. Porque no es solamente ver el sexo, no es solamente ver la carita, sino que en los estudios especializados materno-fetal nosotros podemos predecir si ese feto puede venir con algún tipo de cromosomopatía como el síndrome de Down. También podemos predecir si esa madre tiene riesgo de padecer de preeclampsia durante el embarazo. También podemos predecir si hay posibilidad de un parto antes de tiempo, de un parto pretérmino. Es decir, que son muchas cosas importantes, además de las malformaciones que se pueden detectar. Y muchas de ellas incluso son tratables. Que es tal vez ese cherry, como tu poder ya saber a qué te vas a enfrentar y tratar, como usted dice, a tiempo ese bebé, incluso dentro del vientre de la mami. Exacto. La diabetes también en el infante pudiera ser diagnosticada con esos estudios antes del nacimiento. Lo que sí se puede detectar es a través del feto. Hay marcadores que pudieran a nosotros hacernos sospechar de que la madre está padeciendo de diabetes durante el embarazo y que quizás no se ha detectado. Por ejemplo, aquellos bebés que son macrosómicos. Macrosómico es cuando esos bebés gorditos que tienen por lo menos 9 libras, todo el mundo dice, ay, qué hermoso, qué lindo, qué gordito, pero lo que no saben que detrás de eso hay situaciones de salud de la madre y que en el futuro van a afectar al feto, porque incluso en su vida adulta, porque esto es una persona que en el futuro puede desarrollar hipertensión, puede desarrollar diabetes cuando ya sea un adulto. Es decir, que nos está dando más información de la que realmente hace años
teníamos o manejaban las madres. Exacto. En este punto de la medicina materno-fetal, que uno la ve como reciente, República Dominicana, y ve que ustedes llegan con estas especialidades y ponen entonces a favor de la población femenina. Y yo digo que invertir en salud femenina es igual de la de toda la familia, porque es una madre más consciente y por ende impacta ese núcleo familiar. Todo el mundo puede realizarse estos estudios, cualquier edad, cualquier tipo de mujer. Ese es el asunto, que toda mujer embarazada debería realizárselo, por lo menos los estudios especializados que están estipulados. ¡Ay, Dios mío, doctora! ¿Y los que no? Las mujeres que no lo están haciendo, que tal vez no tienen el acceso o los recursos para realizarse este tipo de estudios que, no sé, de repente yo entiendo que en la parte pública no tenemos la misma ventaja que tenemos en el área privada, que yo puedo decir, voy a ir donde la doctora Juana Esteves. En realidad no es así. O sea, aquí, por ejemplo, en Santiago tenemos el hospital de Estrella Ureña, donde se encuentra la residencia de medicina materno-fetal de Santiago, donde los pacientes se realizan de manera pública sus estudios. Ok, y en el parte del centro donde usted se encuentra ahora mismo, que es el Hospital Metropolitano de Santiago, ustedes han incluido nuevos estudios materno-fetales, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuáles son y entonces cuál es la disposición que tienen para la paciente? Además de los estudios que ya se realizaban anteriormente y los estudios que son de tamizaje que ya le he estado mencionando, también incluimos la ecocardiografía fetal, que es un estudio solamente del corazón del bebé. Ok. ¿Qué pasa cuando aparece algún problema en ese feto? ¿Cuáles son los pasos a seguir dependiendo de qué se trate? Justamente depende de qué se trate, porque hay patologías que solamente ameritan seguimiento, hay patologías que pudieran ser candidatas a algún tipo de tratamiento fetal, quizás algo que pudiera ser novedoso que yo te pudiera mencionar en el día de hoy es que aquí en nuestro país se realizan cirugías fetales, porque hay cirujanos fetales que pudieran ayudar en esa parte. Entonces todo inicia con ese diagnóstico que ustedes realizan para entonces poder referirlo a ese cirujano fetal. Exacto. Si ustedes tienen preguntas sobre los estudios maternos fetales, aprovechen ahora y déjenla en nuestras redes sociales para que la doctora Juana también pueda responderles. Vamos a esta primera pausa y en breve continuamos. Qué bueno que usted sigue en sintonía. Nosotros continuamos y con un programa también fuera del aire con la doctora Juana Esteves, que nos acompaña hoy, gineco-obstetra. Doctora, nos han acompañado, hemos hecho panel con madres jóvenes y ellas hablan de cómo las madres tal vez más modernas, leen, al contrario, tienen tanta información que entonces no saben qué hacer con tanta información y el proceso llegan donde ustedes. Yo quiero que usted me atienda de esta manera, yo quiero que mi hijo nazca de esta manera. ¿A qué se enfrentan ustedes como ginecólogos ante esta contraposición de generaciones de madres? A veces a las pacientes cuando me llegan con exceso de información, diría yo, lo que siempre les digo es, el conocimiento es sufrimiento. Porque estar informado es bueno, pero muchas veces en las redes sociales se cargan de información de personas que no necesariamente están autorizados para dar un consejo con respecto a un embarazo, que no son informaciones que provienen de un médico, sino quizá de un influencer, alguien por el estilo, otra madre, que quizás su experiencia, su vivencia no es la misma que la paciente con la que estamos tratando, y muchas veces se cargan de información negativa y que las llena de estrés porque no necesariamente tiene que ver con ella. Entonces muchas veces yo le digo, conocimiento es sufrimiento, olvídate de eso y vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver contigo. Y como usted decía, cada madre es un mundo individual
tal vez esa influencer, como usted dice, o esa creadora de contenido estaba hablando en base a su experiencia y no son médicos. Exacto. ¿Qué tiene que saber una persona que sale embarazada, una mujer primeriza? Sobre todo, porque ya las que tienen el segundo ya le aplican la regla del primero y el tercero pues ni se diga. Esa madre primeriza, ¿cuál sería ese primer consejo que usted como ginecóloga? Yo creo que no sería una madre primeriza, sería un consejo a todas las mujeres que no están embarazadas, es que previo a quedar embarazadas deben planificar ese embarazo, deben planificar quedar embarazadas, porque por lo menos 3 meses antes debe visitar a un ginecólogo para que la oriente con respecto a quedar embarazada en las mejores condiciones de salud posible. Por ejemplo, el ácido fólico, que se ha asociado con disminución de riesgo de defectos del tubo neural, tiene mejor efecto si se inicia a tomar por lo menos 3 meses antes de la concepción. Entonces, ya que está embarazada, hay muchas situaciones que no se pueden resolver. Y por eso es mejor que la madre llegue al embarazo en perfectas condiciones de salud. Por lo que el consejo que yo le daría sería a toda mujer que ahora mismo no está embarazada. Bien, así que lo vamos tomando para cuando las que se planifique, las dominicanas planifican, usted va en consulta o es como que vamos a tener un bebé ahora. Culturalmente. Normalmente salen embarazadas sin ningún tipo de planificación y por eso es que es importante entonces que se tome en cuenta esa parte que uno debe quedar embarazado planificando quedar embarazado. Qué bueno, sí. Eso es un consejo, como usted dice, para toda mujer y nosotras, las más, incluyéndome entre las más jóvenes, tenerlo también pendiente porque creo que nunca se piensen en ese punto exacto que usted ha dado. El tema de las vitaminas en el embarazo, entonces diría yo que también sería bueno dentro de esa planificación empezar antes a tomar, a prepararse si ya lo decidiste tener un bebé. Principalmente no diría las vitaminas prenatales, sí el ácido fólico que tiene una función diferente, o sea, se ha demostrado que tiene una función diferente, pero llegar en condiciones de salud óptimas, que yo diría, por ejemplo, si tiene anemia, tratarse la anemia. Si tiene algún tipo de deficiencia, tratar ese tipo de deficiencia. No sería tanto un suplemento, sino llevar una vida saludable, hacer ejercicio, tener una buena alimentación saludable. No necesariamente comer mucho. Yo creo que la doctora hizo ese énfasis, saludable, no comer mucho. Dígame usted, ¿qué pasa? ¿Y los antojos, doctora? No, los antojos, eso es algo que es cultural. En ese punto, toda la mujer, porque vamos a hablar así, la mujer que quiere ser madre tiene la misma necesidad, por ejemplo, de yodo, de vitamina D, de ese calcio, porque también como dominicanos que somos y culturalmente, la mami le dice a su hija, haz esto, pero la prima y la tía también le dicen otra cosa. Entonces, en esa experiencia, ¿qué usted nos dice como experta? Lo ideal sería que la paciente se lleve de los consejos de su médico, es lo primero, porque muchas veces la paciente escuchan múltiples información, incluso que son hasta contradictorias de otras madres. No digo que no le hagan caso a su mamá, porque verdad, eso es algo inevitable. Hasta yo que soy médico, si mi mamá me dice una cosa, yo trataré de obedecer, pero llevarse de los consejos de su médico, hacerse un poquito de la vista gorda con el resto de comentarios. Y con respecto a la alimentación, yo creo que todos sabemos qué es comer saludable. Porque los antojitos de una hamburguesa, un chocolatito, que a todos lo tenemos, un día no hace, o sea, no importa. Pero no todos los días, no una empanada diario, un jugo de avena, una cosa así, no sé. No, le van a decir que la avena es como para aumentar cuando salgan como la leche materna. Hemos escuchado casos. Hay otro de los temas que hemos conversado en esta cabina y que decían que la difícil es la abuela. Hacerle entender a la abuela que eso no es así, que la madre asuma su rol de que ella es que lleva el embarazo. Lo que pasa es que las generaciones, a medida que van avanzando, las generaciones pasadas tienen más tabúes, tienen informaciones un poquito más conservadoras. Yo misma, a mi abuela, muchas veces le he dicho cosas que solamente me dice, ay, estas mujeres modernas.
Escuché recientemente una colega de ustedes conversando de la pirámide invertida que se trata en ginecobstetricia y me pareció muy interesante. Y es que antes, digamos, tal vez de tener todo este conocimiento a nivel materno-fetal, todos los estudios se hacían al inicio del embarazo. Y ahora, se hacían al final del embarazo, como que ya es el último, y sin embargo ahora practicarlo por etapas y de inicio empezar a hacer esos estudios también ayuda a evitar esas complicaciones que usted decía. Sí, lo que sucede con la pirámide invertida, la propuesta de la pirámide invertida, es porque justamente antes se realizaban en la mayoría de los estudios, la mayoría de los seguimientos, más de cerca cuando ya la paciente estaba en el tercer trimestre, pero notaron que tenía mayor beneficio hacerlo desde el principio porque podíamos evitar cosas que pudieran suceder y afectar al embarazo en el futuro. Entonces, ese beneficio volviendo al tema como mencionábamos las abuelas, tal vez desconocen eso y educarnos todos pues ayuda a que incluso a tener ese apoyo más consciente y menos presión a nivel de la familia, porque de por sí ya las mujeres cargan con muchas cosas que tener no, tienes que hacer esto, tienes que tomarte eso, cuando como usted bien dice, hay que ir a su médico. Entonces, ese Doppler que ustedes realizan, que indican en tal semana te toca eso, crear esa conciencia, ¿cómo lo llevan ustedes con sus pacientes? Realmente yo creo que en la actualidad no hay tanto problema con la paciente, que ese sí es un punto positivo de todo este auge de las redes sociales y eso, porque las pacientes piden que se les realicen los estudios. Incluso yo he tenido pacientes en la cama de evaluación que me preguntan, doctora, pero mi bebé tiene el hueso nasal. Mi bebé tiene alguna malformación, ¿está todo bien? ¿Cómo tiene su corazoncito? Que son informaciones que yo digo, pero ¿de dónde tú las sacaste? Y yo las vi en TikTok. Ahora, no sé, porque yo no manejo esa red social, pero parece que hay ciertas informaciones que sí son positivas, que ellas las consiguen y ellas mismas son las que piden sus estudios. Y lo bueno es que entonces la están escuchando y buscan respuesta donde tienen que buscarla, en ustedes. Sí. Que por lo menos, ¿verdad?, nos ayudan de algún modo las redes sociales. En este hecho de tratar la medicina materno-fetal, el avance de la ginecobstetricia, ¿están todos los médicos, ginecólogos, ginecobstetra conscientes del rol de la medicina materno-fetal? Hablo de las generaciones. Hablo de que están indicando los médicos, tal vez de otra generación, esos estudios que son necesarios con la misma conciencia que ustedes, que llegan con nuevos conocimientos. Lo que sucede es que a veces nosotros queremos pensar que la medicina materno-fetal en nuestro país es nueva, pero no es así en realidad. Por ejemplo, aquí en Santiago la residencia y la formación de médicos en medicina materno-fetal tiene muchos años. Ya habían especialistas incluso de 30 años de ejercicio que hacían perinatología, que se le llamaba así en ese momento, que hacían embarazo de alto riesgo. Y luego entonces fue que se le añadió la parte de realizar los estudios especializados. Es decir, que no es que las generaciones un poquito más longevas no tengan conocimiento de que se deba realizar ese tipo de estudios. Ok, vamos a esta última pausa del saludado del día de hoy y al regreso continuamos conversando con la doctora Juana Esteves. Qué bueno saber que mantienen la sintonía y ustedes no se pueden imaginar lo que aquí pasa detrás de cámaras. Doctora, hacer énfasis en la importancia de estos estudios prenatales para las madres, que más allá de ver el post de Instagram con la foto del bebé o que la familia se emocione o necesito la foto para hacer el descubrimiento del sexo, que se usa muchísimo, hay mucha información valiosa en estos estudios, como usted ha destacado. Sí, como te mencionaba anteriormente, por ejemplo, en la sonografía del primer trimestre, que también se le llama tamizaje del primer trimestre, sonografía genética, podemos detectar si esa madre tiene riesgo de padecer de preeclampsia. Incluso podemos dar medicación para disminuir ese riesgo y también se puede detectar el riesgo de que ese feto pueda venir con algún tipo de cromosomopatías, como es el síndrome de Down.
Y también si existe algún tipo de malformación, entonces podemos intentar buscarlo en ese momento. Sin embargo, el estudio que es para las malformaciones es la sonografía morfológica, que se realiza en el segundo trimestre, donde adicionalmente también se realiza una medida del cuello uterino para poder detectar si existe riesgo de un parto antes de tiempo, un parto pretérmino. Y en el tercer trimestre entonces se realiza un tercer estudio que es para evaluar el crecimiento de ese feto. Entonces, ¿todos esos estudios se hacen en una consulta con usted o tengo que ir al departamento, al centro de imágenes y a abordarlo? ¿O cuáles son esos pasos que tengo que dar? Ya simplemente con que la paciente pueda acudir a la unidad de imágenes y con su receta, entonces se le factura y se puede realizar el estudio. Y en esa unidad de imágenes del HOMS, entonces nos recibe usted y como especialista en esta área, ¿verdad? Así es. Así que ya ustedes saben, es bastante entonces fácil y decir, la doctora Juana la vi y necesito que se haya que me atienda. Pudiera hacerse, que era insistiendo un poquito, señora, íbamos al cierre, pero no me puedo ir sin preguntar. Yo soy de otro pueblo, me atiende otro ginecólogo, igualmente puedo venir con toda confianza y practicarme las sonografías o siendo de aquí mismo, pero tengo otro ginecólogo o ginecobstetra como médico de cabecera, no importa. Sí, claro, no importa, porque el objetivo del médico materno-fetal es justamente poder devolverle su paciente al médico tratante y darle los consejos que uno pudiera darle con respecto a los hallazgos encontrados. Es decir, que es un abordaje integral que tiene esa paciente. Exactamente. Doctora, ¿dónde la encontramos? Bueno, mi consultorio ya de manera personal está en el consultorio 401 del edificio nuevo, ese es el Home Health Wellness Center del HOMS y obviamente en la unidad de imágenes diagnósticas del HOMS. La importancia para la salud mental y emocional de la madre cuando tiene estos resultados a mano. Bueno, yo creo que lo más satisfactorio para cualquier madre es cuando ya terminamos el estudio y le decimos que todo está bien con su bebé. Y yo creo que irse con una sonrisa sabiendo esa información y también ir al desembarazo con la confianza de que se ha realizado sus estudios y que le han dicho que todo va bien con su bebé, eso no tiene precio. Entonces vamos avanzando y qué bueno saber que Santiago, que se posiciona como ciudad de turismo de salud, pues también tengamos las pacientes, las mujeres, acceso a este tipo de medicina moderna y acompañados de médicos que aunque se vean jóvenes, están totalmente preparados y formados en... Engañosamente joven. Doctora, no vamos a preguntarle la edad. No. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir tanta información valiosa con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Y los vamos a dejar con este resumen de lo que pasó en San Francisco en el Congreso de Siglo XXI, del Centro Médico Docente Siglo XXI. Será hasta la próxima. Bye bye.